a fondo y a profundidad a estos asuntos. Óscar, gracias por conversar con nosotros. Con mucho gusto, un gusto acompañarte. Platícanos un poco qué es lo que pasa en el CECOT, qué es lo que sabemos hasta el momento de estos migrantes venezolanos. Cuéntanos. Bueno, mira, no hay información fáctica, es decir, después de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, donde aseguró que habló con Bukele y acordaron este envío de personas a las cárceles de Bukele, a una de las 22 cárceles de Bukele, al sector. No ha habido ningún documento público que nos explique cuál fue el pacto. No hay ningún documento público que explique y llene los vacíos legales que abre esta transferencia de más de 200 personas. No sabemos cuál es el récord migratorio de estas personas, no sabemos si todas estas personas tenían proceso abierto en Estados Unidos, no sabemos bajo qué calidad está en El Salvador. No se ha dicho absolutamente nada. Este simplemente ha sido el envío de todas estas personas a un centro de confinamiento donde Bukele solo permite que entren o youtubers que le son cómodos a su régimen o periodistas, entre comillas, que son aliados de su régimen autoritario. Es una prisión de la que no sale información, no entran abogados. Es imposible saber algo que ocurra dentro del CECOT. Lo que sabemos por organizaciones que acompañaban a algunos de estos migrantes es que muchos de estos migrantes ni siquiera tenían un proceso abierto en los Estados Unidos, en el sentido de que no habían delinquido, o sea, no eran personas como Trump dice, vamos a sacar a todos los delincuentes. Bueno, no se trata de ellos. No, es correcto. 101 de las más de 260 personas que fueron enviadas a El Salvador eran migrantes, puramente migrantes. Así es. Y esto es una contradicción enorme. Recordemos que El Salvador es un país que tiene 6.5 millones de habitantes dentro de los 20.000 kilómetros cuadrados de su territorio y tiene 2.5 millones de migrantes en Estados Unidos. El país que se está convirtiendo ahora en la cárcel ofrecida por Trump para los migrantes del mundo, en un país cuyo Producto Interno Bruto depende más del 20% de las remesas que envían los salvadoreños, muchos de ellos indocumentados, que cruzando México llegan a Estados Unidos y se internan sin permiso de nadie. No solo ha sido el envío de estos reos de quienes no sabemos nada, de quienes ya hay un grupo de abogados contratados por las familias de los venezolanos que han presentado habeas corpus a una Corte Suprema de Justicia que está plenamente controlada por Nayib Bukele, para saber dónde y cómo están esas personas, para saber siquiera si todas esas personas están vivas, porque hay algunos testimonios durante el traslado que hablaban de golpizas en el avión que lo llevó a El Salvador, y hay algunos testimonios de mujeres venezolanas que finalmente fueron bajadas de uno de los 3 aviones que condujo a todas estas personas a El Salvador, que hablaban de eso, de golpiza y de gente en muy mal estado de salud. Es decir, es realmente preocupante que un país de migrantes se venda ahora como la gran cárcel de migrantes fuera del territorio estadounidense que promete el presidente, que ha prometido deportar a más migrantes que cualquiera en la historia. Y Bukele ha prometido que va a acabar con la delincuencia y pues la va a acabar. No sé en qué va el asunto, pero evidentemente el encarcelamiento masivo no es la solución, ¿no, Óscar? El Salvador cumplió ayer 3 años de estar bajo régimen de excepción, cuando el pacto que Nayib Bukele sostuvo con las pandillas, porque Bukele pactó durante sus primeros 3 años con la Mara Salvatrucha y con las 2 facciones del Barrio 18, pactó acuerdos carcelarios, pactó no deportarlos, pactó incluso entregas de dinero, tal como está ya en documentos de la Corte de Nueva York, donde se está juzgando 27 líderes de la Mara Salvatrucha. Ese pacto ya es un pacto conocido y revelado por el periodismo. Bukele después de eso decretó el régimen de excepción, cuando su pacto se cayó tras una masacre perpetrada por la MS en un solo fin de semana, cuando asesinaron a 87 salvadoreños que no pertenecían a las pandillas. Desde entonces El Salvador es un estado policial. Cualquier policía o soldado puede meterte preso con un argumento tan endeble como que mostró nerviosismo. Eso dice en muchos de los documentos secretos, porque todos los juicios tienen reserva total, que nosotros logramos encontrar. Mostró nerviosismo. Hay gente pudriéndose
presidente Bukele, porque a un soldado le pareció que mostraron nerviosismo. Hay más de 351 personas que no habían llegado a juicio y que han salido cadáveres de las cárceles de Bukele. Hay muchísimas organizaciones como Human Rights Watch o Cristosal que hablan de tortura sistemática dentro de las cárceles. Es decir, en un esquema, en El Salvador ya no operan las pandillas como operaban antes, no, ya no operan las pandillas como operaban antes. Ahora opera un Estado criminal. 1 de cada 57 salvadoreños está en la cárcel. Es la tasa carcelaria más alta del mundo. Eso sí. 1 de cada 57 salvadoreños. Es imposible no conocer a un salvadoreño que esté preso. Va a seguir seguramente, previsiblemente, recibiendo El Salvador más migrantes venezolanos y quizá de otras nacionalidades, ¿no? Bueno, el panorama político y las declaraciones de Nayib Bukele hablan de que Nayib Bukele ha decidido, como parte de su política internacional actual, entregar lo que Donald Trump le pida. Es evidente, Bukele se ha vendido como un aliado del trumpismo. El trumpismo le ha dado una concesión a Bukele. En esos aviones donde enviaron a los venezolanos, el gobierno estadounidense envió a uno de los líderes de la Mara Salvatrucha, a César Humberto Larios Greñas, que estaba prófugo y fue capturado por el FBI con cooperación de las autoridades mexicanas aquí en Chiapas, en el municipio de Arriaga. Él tenía un juicio pendiente en Nueva York. Estaba en un juicio por narcoterrorismo, junto con los otros 26 líderes de la Mara Salvatrucha. Y Trump le ha enviado a este personaje a Bukele. Eso, por muchos de los líderes que podían haber revelado el pacto de Bukele con las pandillas y que están atrapados en Estados Unidos, en un mensaje muy claro. ¿Quién va a querer ahora de los otros 5 líderes de la MS que tiene Estados Unidos juzgados en una corte de Nueva York? ¿Quién va a querer revelar los pactos de Bukele si una posibilidad es que Donald Trump lo mande a una cárcel de Bukele? Ha sido un mensaje muy claro el que le han concedido. Es decir, es un dame y toma. Evidentemente El Salvador está dando muchísimo más que lo que Trump le ha ofrecido a Nayib Bukele. Bueno, pues que sepamos hasta el momento, ¿no? Que sepamos hasta el momento. Pero bueno, Óscar, me parece importantísimo que la gente en México se entere de lo que está sucediendo, que sepa lo que pasa en estos centros de detención allá en El Salvador, y ojalá podamos seguir pues en seguimiento de esto que está sucediendo allá en El Salvador a raíz de la llegada nuevamente de Donald Trump a la Casa Blanca. Muchas gracias por lo pronto, Óscar.